¿Qué tal, amados oyentes? Qué alegría una vez más estar con ustedes. Me alegra saber que Dios nos da una oportunidad más, un tiempo también para fortalecer nuestra relación con el Padre. Vamos a presentar este tiempo devocional, por supuesto, en la presencia de nuestro Padre Celestial. Amado Dios, te doy gracias desde lo más infinito de mi corazón por esta oportunidad tan bonita que tú me regalas, Dios, de poder transmitir esta palabra, Señor, a todos nuestros oyentes, pero más que a nuestros oyentes, gracias, Dios, por confrontarme con tu palabra, por recordarme, Espíritu Santo, lo bueno y maravilloso que ha sido Dios con nosotros. Gracias, Padre bueno, porque tu fidelidad permanece, porque tus promesas se cumplen sí o sí, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que este devocional, este tiempo de reflexión sea como esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, que examine nuestro corazón y que sea limpia nuestra alma de tanta cosa que guardamos, de tanta cosa que nos esclaviza y que nos lleva a vivir una vida cristiana muchas veces mediocre, muchas veces de tristeza, muchas veces de duda, de incertidumbre, pero que tú con tu Espíritu nos recuerdas que tú nos has hecho libres. Gracias, Señor, gracias por esta palabra, que sea como ríos de agua viva que lave cada uno de nuestros corazones, Señor, para ser esos hijos que se apropian de la identidad que tú nos has dado, Dios, en Cristo Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu. Bueno, amados oyentes, qué alegría de verdad llegar a ustedes una vez más con este tiempo devocional, al cual le he titulado De esclavo a hijo. Quiero confesarles que este título nació a raíz de mi tiempo devocional. Me estoy leyendo, inicié con el Antiguo Testamento y ya terminé el libro de Josué, pero me deja esto tan bonito, amados oyentes, que les quiero compartir. Pero antes de entrar en materia, quiero que definamos la palabra esclavo. Según la RAE, dicho de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Sometidos rigurosa o fuertemente a un deber, pasión, afecto, vicio que priva de libertad. Tercero, rendido, obediente, enamorado. Dicho de una actividad que exige mucho trabajo, atención y cuidado. Y otras definiciones, entonces tenemos que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña y que pueda comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Uy, tremendo, ¿no? Esas definiciones. Y para el desarrollo de la primera parte de este devocional vamos a ubicarnos en la definición. Sometido rigurosa o fuertemente a un deber, pasión, afecto, vicio que priva de libertad. Ahora bien, es importante, amados oyentes, que nos ubiquemos en el contexto histórico de la esclavitud. Al respecto, tenemos que decir que esclavitud es el estado de un esclavo. Se trata de un sistema en el que las personas son tratadas como propiedad, son vendidas, compradas y obligadas a trabajar o realizar determinadas tareas. Una persona liberada de la esclavitud es llamada liberta. Y al parecer, amados oyentes, el esclavismo se consolidó como el sistema económico predominante en varios imperios de la Edad Antigua. Esto es entre los años 5000 a.C. al 500 después de Cristo. Entre los imperios a destacarse por esta actividad está el egipcio, el babilónico, el asirio, el griego y el romano. Dicho lo anterior, vamos a ubicarnos en las Sagradas Escrituras. Pues la verdad, muchas veces escuchamos e inclusive decimos, hemos sido comprados a precio de sangre y que además hemos sido libres de la esclavitud. Pero, amados oyentes, y yo me hacía esta pregunta, ¿realmente tenemos el concepto claro de qué significa
eso? ¿Qué significa que hemos sido comprados a precio de sangre? ¿Lo vivimos? ¿Lo creemos realmente? Teniendo clara la conceptualización, podemos entonces ubicarnos en el contexto, en el histórico, bíblico de la esclavitud. Recordemos que en Egipto, mencionamos que uno de estos imperios que predominó el esclavismo fue Egipto. Y recordemos que José estuvo en Egipto y fue de gran bendición en dicho país. Y en Génesis capítulo 50, versículo 22 y 24, para ponernos en contexto, dice: José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad. Y el versículo 24 dice: José les dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. La invitación es a que leamos toda esta historia de José allí en el libro de Génesis. De verdad que es fascinante. Pero bueno, la idea, como les mencionaba, es ubicarnos en el contexto histórico bíblico. Y dicho lo anterior, entonces vamos ahora a leer Éxodo, a ver qué nos dice Éxodo capítulo 1, 6 al 14. Y allí en este primer capítulo de Éxodo dice, versículo 6: con el tiempo José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Oh señores, acá viene todo lo que preparó el faraón. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Tremendo, ¿no, amados oyentes? Vemos como acá el pueblo escogido y especial de Dios para ser libre y ser de bendición para todas las naciones de la tierra, como lo fue mientras estuvo José en Egipto, ahora eran esclavos del faraón. Y aspectos que podemos resaltar de esta esclavitud, según que además va acorde con el significado que leímos al principio, es justamente que los hacían hacer trabajos forzados, los obligaban a construir ciudades para dioses que no eran del pueblo de Israel. Dice que además les amargaban la vida, los forzaban a hacer mezclas, a fabricar ladrillos y hacer todo el trabajo del campo. Eran crueles en todas sus exigencias. Uy, tremendo. Y amados oyentes, cuando leemos esto y cuando entendemos esto a la luz del Espíritu Santo, podemos también traerlo al contexto actual. Y quizás muchos digamos, no, pero ahorita ya no vivimos esa esclavitud. Sí, ya, gracias a Dios, nosotros no vivimos esa esclavitud de esa manera, ¿cierto? Pero recordemos que esa frase o ese versículo que leemos, que hemos sido comprados a precio de sangre, nuestro Señor nos libertó. Nosotros estábamos antes esclavos del faraón, pero no el faraón en persona como rey y demás, sino como, digamos que ese faraón de pronto es ese faraón que nos ha esclavizado en la tristeza, quizá también en el abuso, ¿cierto? En el abuso psicológico, físico, tal vez de parte de otras personas hacia nosotros, de pronto una vida sexual desordenada, tal vez también fornicación, pornografía, hurto, orgullo, altivez. Tal vez estábamos esclavos a ese faraón que nos dominaba y que además nos traía tristeza, desolación, porque el pecado nunca va a traer cosas buenas. Eso lo podemos aplicar a nuestra vida actual, amados oyentes. Y cuando vemos esto tan lindo y podemos leer la palabra
de Dios, mire cómo Dios dice allí en Levítico capítulo 26 versículo 13, a través de Moisés, Dios le dice a su pueblo: yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud, a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Y en Deuteronomio capítulo 5 versículo 15 dice: recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado. Y este último versículo está dado bajo el contexto de las festividades y de todas estas ordenanzas que Dios le dio al pueblo de Israel para celebrar, para conmemorar lo que Dios había hecho con ellos, porque era su pueblo y debía ser formado de acuerdo a lo que Dios quería. Pero bueno, vemos esto y este pasaje, amados oyentes, Levítico 26:13, por favor, léalo, guárdelo, subráyelo, memorícelo, porque como les decía, lo podemos traer a nuestra vida actual. Así como Dios sacó al pueblo de Israel, a su pueblo escogido, de la esclavitud, y dice: yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud para que puedan caminar con la cabeza en alto. El pecado, como les decía, nos acongoja, nos trae vergüenza. Muchas veces caminamos inclusive físicamente, porque el pecado trae enfermedades también, nos lleva a vivir una vida totalmente contraria a lo que Dios quiere. Y en el Nuevo Testamento podemos ver cómo Dios nos habla algo tan bello en Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Hermoso. Y dice Romanos capítulo 8 versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amados oyentes, recuerden que este devocional se llama De esclavo a hijo, y nuestro Señor quiere que nosotros le llamamos papá, papito, amado, mi Padre, que nosotros creamos que somos parte de su pueblo, que nos apropiemos de esa condición de que somos escogidos por Él, que hemos sido herederos y coherederos con Cristo. ¿Y qué significa la palabra Abba? Es una palabra aramea que se puede traducir como papá. Era un término común que los niños pequeños podían utilizar para llamar a sus padres. Significa la estrecha e íntima relación de un padre con su hijo. Es la confianza que un niño pequeño llama a su padre papi. Según el teólogo Joacim Jeremías nos dice esto: es esa estrecha relación, es esa confianza de decirle: papi, te amo. Y eso es lo que nuestro Señor quiere, y eso fue lo que le dijo al pueblo de Israel, pero también nos lo dice a nosotros, amados oyentes. Nos lo dice ahí en Romanos 8:15. Nosotros hemos sido adoptados, hemos sido injertados, y nuestro Señor quiere que vivamos esa vida de hijo. Yo no sé, pero el Señor sí lo sabe. ¿A qué aún estás esclavo? ¿Qué aún te somete? ¿Que aún está impidiéndote que disfrutes esa relación de hijo? ¿Recuerdan el hijo pródigo? El hijo pródigo se fue de los brazos de su papá, del cuidado de su papá. Se cansó de vivir allí y se fue como decimos, a Egipto, a vivir la vida alegre, la vida loca, por decirlo así. Y cuando estaba allí en la cochera comiendo de la comida de los cerdos, recapacita y dice: ¿yo qué estoy haciendo acá? En la casa de mi padre hay lugar, allá está la comida. Es impresionante esa reflexión a la que él llega, y decide levantarse de ese lugar e ir a donde su papá. Y su papá estaba con sus brazos abiertos. Y eso es lo maravilloso, amados oyentes, que nosotros, usted y yo, hemos sido adoptados. Recuerden lo que dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy nuestro Señor quiere que usted se apropie de esa palabra. Hoy nuestro Señor quiere que usted ya no viva más esclavo de la tristeza, de ese yugo que me hicieron, no me hicieron, de que viva esa relación en Cristo.
porque eso es lo que quiere el enemigo. Digamos que para nosotros, para el contexto actual, el faraón representa a Satanás, que nos trae esos yugos, esas cargas pesadas, que nos trae tristeza, que nos quiere destruir a toda costa, porque sabe que nosotros como hijos de Dios podemos impactar a muchas personas. Mire lo que dice allí: Faraón tenía miedo de que el pueblo de Israel estaba tan numeroso que se aliara con las otras naciones y los destruyera. Eso es lo que Satanás teme, que cuando nosotros creemos que somos hijos de Dios y nos apropiamos y vivimos una vida en libertad, cuando creemos que ya la tristeza no tiene por qué dominarnos, que ya esa inmoralidad sexual no tiene por qué dominarme y empiezo a agradar a Dios, el enemigo huye. Satanás tiene que huir y son rotas esas cadenas, y cuando vienen esas palabras, es que hijo, es que mire, es que no sé qué, y tú dices, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, y decides vivir y decides ser fiel a tu esposa, a tu esposo, a no ver porquerías, a no estar sometido a esas cosas, a la amargura, al enojo, a los gritos, a los celos, a la envidia, a la altivez, al orgullo, que son yugos de esclavitud, y empieza el Espíritu del Señor a actuar en nosotros y que nosotros empecemos a vivir como hijos de Dios, a tener esa relación estrecha con el Padre. Ay, el enemigo huye, y nosotros somos ese pueblo que hemos sido adoptados porque hemos sido nacidos de nuevo, y como hemos sido adoptados en la familia de Dios, al nacer de nuevo, como nos lo dice el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 12 y también el capítulo 3 versículo 1 al 8, nos dice eso, que nosotros hemos sido adoptados, que ya no estamos en esclavitud. Entonces nuestra vida cambia totalmente, amados oyentes, porque somos hijos de Dios, el Padre. Quizás su relación con su Padre terrenal no ha sido la mejor, pero es necesario que usted se apropie de esa palabra, de que hemos sido comprados a precios de sangre, que nuestro Señor nos libertó de la esclavitud, que ya no estamos sometidos bajo el dominio del faraón, bajo el dominio, dícese, actualmente del enemigo de Satanás y de todos sus demonios, sino que al contrario estamos bajo la cobertura del Padre eterno. ¿Qué importa lo que los demás nos hagan? ¿Qué importa que los demás? Es que Él nos ama, Él nos ha dado libertad y Él quiere que vivamos esa libertad. ¿Para qué? Para amar. Mira que me impresiona, amados oyentes, ese significado de esclavo. Decía uno de los significados de esclavo según la RAE, según la Real Academia Española: rendido, obediente, enamorado. Somos escogidos por Dios, y si nosotros ahora somos esclavos de Dios, porque estamos rendidos a Dios, porque estamos enamorados de Él, y ese amor se debe evidenciar en nuestra vida, amados oyentes. Se tiene que evidenciar con nuestros frutos, con nuestros hechos. Y yo quiero confesarles rápidamente que yo, a pesar de haber recibido a Jesús en mi corazón, yo viví esclava mucho tiempo de la tristeza, del temor de que otros me rechazaran, y muchas veces ese temor se apoderaba de mí, a pesar de que yo sabía que tenía a Dios. Fui esclava muchas veces de ese temor, de esa tristeza, de pronto de muchas cosas que han sucedido en mi vida, y el enemigo venía con esas palabras: es que tú mereces esto, es que por tu culpa, es que por no haber hecho esto y aquello. Pero cuando Dios empieza a hacer en mí un trabajo reparador, empiezo a apropiarme de su palabra, de lo que Él dice allí en su palabra, que yo soy para Él, Dios empieza a hacer algo sobrenatural, y yo empiezo a apoderarme de esa palabra, y mi vida ha cambiado. Esta alegría que ustedes ven ahora es producto de la libertad que he experimentado en Dios, es producto de saber que soy su hija muy amada, y que importa lo que haya sucedido en el pasado, Él me ama y Él me ha libertado, y Él me dice, como se lo dijo al pueblo de Israel, que Él me liberó de la esclavitud, que rompió ese yugo, Él quebró ese yugo de mi cuello para que yo pueda caminar con la cabeza en alto. Amado oyente, ese es el deseo, que usted también lo pueda hacer, que usted pueda caminar con la cabeza en alto, que pueda sonreír, que pueda vivir en libertad, que pueda decir gracias Dios, porque a pesar de esta situación difícil, yo sé que tú eres mi Padre y que tú estás conmigo, Señor. Eso es lo que quiere nuestro Dios, que si somos esclavos, seamos esclavos de Él, como lo dijo el apóstol Pedro, que seamos esclavos del amor de Dios, porque hemos sido libres para ser hijos de Dios, pero hijos muy amados, pero hijos que están enamorados
de Él y que quieren hacer la voluntad del Padre. Obviamente, amados oyentes, esto no es un estudio porque yo no soy maestra en la palabra de Dios. Lo que les comparto es lo que el Espíritu Santo me permite vivir en esos tiempos de devocional con mi Padre, con mi Señor, y Él me permite llevárselos a ustedes. Por favor, vivamos en libertad. Pidámosle al Espíritu Santo que nos examine, que nos ayude a vivir esa relación de padre a hijo y que ya no seamos más esclavos. Porque sí, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ya no más. El Señor nos ha libertado y nos ha traído una esperanza de vida, y es para vivirla ahora, para darle gloria y honra a nuestro Señor. Gracias por estar en este tiempo devocional de esclavo a hijo muy amado, pero un hijo que se rinde ante el amor de su padre, de un padre que quiere lo mejor para ustedes, de un padre que quiere lo mejor para sus hijos, que se goza de vernos felices, que se goza de vernos contentos y no como ese faraón. Lea esos pasajes, recuerde las citas bíblicas. Génesis capítulo 50, el contexto, versículo 22 y 24, Éxodo capítulo 1, 6 al 14, y más adelante Levítico 26:13 y Romanos capítulo 8 versículo 15. Gracias por acompañarnos en este tiempo devocional. Quien les acompañó, Marcela Ballesteros.